Profe, cualquier cosa está muteado, ¿verdad? Dame un toquecito, es que estoy probando una cuestión del audio. Chicos y chicas, buenos días, espero que estén bien. Ahí me pueden indicar si me escuchan bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Este, vamos a ver. Vamos a empezar a ver esta última presentación que es del tema justamente del ejercicio de esta semana. Para que tengan, digamos, una idea, se empata, digamos, con lo que vimos la semana, digamos, la semana anterior, pero aquí es, digamos, lo que tenemos que tener claro, básicamente, para cuando uno trabaja con datos, digamos, a nivel cuantitativo. Y más allá de los datos a nivel cuantitativo, saber, digamos, previo a una publicación, digamos, de información web que contenga, digamos, información espacial que uno quiere mostrar, que tiene que sujetarse, digamos, a términos estadísticos para que el producto que se esté generando responda a la realidad que, digamos, el usuario, las usuarias finales, digamos, requieran. Entonces, después de ver la presentación, les voy a explicar la parte del ejercicio. También les quería hacer otra consulta, que si han podido ver los videos que les he colocado en YouTube. Ya ahí el de la semana pasada en teoría se subió bien, pero ahí necesito que ustedes me digan si eventualmente los han podido ver, digamos, para saber que está bien, digamos, lo que les subí, y que no exista, digamos, problema alguno. Entonces, ahí no sé si alguien me puede indicar. Chicos, chicas, Yo sinceramente no sabía que ya estaba en YouTube, es que casi siempre cuando reviso los videos me voy al al pantalla. Drive. Ok, el resto, Mm, ahí sí necesito, por eso la pregunta, porque como me habían solicitado subirlos por ahí, pero ahí yo les había subido, digamos, los del, ¿cómo se llama? Los del proyecto. Pero como los subí privado, en teoría ustedes los deberían ver porque el acceso estaba solo para ustedes. Para ver, aquí tengo déjenme un toquecito que me pase de pantalla y ya lo vemos para mejor ver eso. Y una vez que ustedes sepan, o se los paso por aquí el acceso, porque si necesito eventualmente que ustedes sean los que me digan. Ay, pero aquí me mandó, vamos a ver. Creo que yo se los había mandado en un correo. Es que hoy estoy en otra compu, no es la mía y creo que no lo tengo el acceso. Pero si no, si pueden revisar uno de los correos que yo les mandé un acceso que tenía lo de los videos de YouTube y eventualmente me dicen, porfa, o me lo mandan por el Telegram del grupo y dicen, sí, profe, los estamos viendo. Y si no, yo me comprometo y les paso los accesos, digamos, por ahí. Porque efectivamente en esta compu no ando, digamos, la parte de la cuenta. Pero bueno, súper. Es como un adicional. Entonces, bueno, a nivel de métodos de clasificación, entonces, volviendo un poco, digamos, al tema que les mencionaba, a nivel cuantitativo, si ustedes vieron, la semana pasada vimos todo lo de la variable de valor, del color, de las texturas, de las formas, todo eso es, digamos, para la parte cualitativa. Pero en la parte cuantitativa, lo que hace, digamos, lo que se hace más necesario es el poder, digamos, trabajar los datos basado en un método, digamos, de clasificación matemático-estadístico que permita tener uno, digamos, o dar un producto que uno tenga un control exacto sobre lo que es la parte de los datos. Entonces, esas categorizaciones, digamos, al final de cuentas, lo que nos ayudan es a mejorar la interpretación, digamos, del producto que uno, digamos, va a generar. Eh, Hay varios métodos que los vamos a ir viendo. También hay que tener presente que cada uno de esos métodos va a tener sus implicaciones, digamos, en la forma en cómo se representan los datos y también, digamos, en cómo los podemos interpretar.
Y por ende, digamos, y por ello es que la clasificación se convierte en un factor determinante, digamos, para la selección de estratos a nivel cuantitativo. Vean aquí el ejemplo de este caso para Colombia. Dice, reportes de accidentes viales en Colombia para el año 2006 por departamento. Entonces ustedes ven que el dato 1 está el departamento de Amazonas, tenemos 2 accidentes y así sucesivamente hasta que el departamento de Colombia que presenta un mayor número de accidentes es Antioquia. Si nosotros queremos trabajar en un rango, digamos en estadísticas básicas, tenemos que el valor mínimo es 2, que el valor máximo es 909. Entonces ya ahí vemos los extremos de los datos que tenemos. Ahora, estadísticamente hablando, uno podría sacar la moda, podría sacar el promedio, podría sacar la mediana y sobre eso empezar, digamos, a trabajar propiamente en cuál sería la mejor representación, digamos, del dato, digamos, en la realidad. Un primer método que tenemos es el que se conoce como el método de intervalos iguales, que es el método más sencillo, digamos, que permite clasificar los datos cuantitativos. Este método lo que nos va a generar son clases de datos regulares u homogéneos. Se considera un tamaño de intervalo, digamos, constante. Entonces, por ejemplo, el intervalo se calcula entre la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Ese resultado lo que nos va a generar es el rango que se va a dividir en el número de clases o estratos, digamos, de la muestra. Aquí, importante lo que vimos la semana anterior, recuerden que más de 7 clases ya los humanos asociado a la variable visual de color no lo va a asociar, digamos, a la parte del elemento. Y el resultado se suma al valor mínimo y así sucesivamente cuando uno tiene los límites de clase. Entonces aquí tienen el ejemplo. Valor máximo 909, 5 clases, el rango va a ser 907, el tamaño del intervalo, eso es, 900, es el rango entre el número de clases y dice que cada clase va a tener 181.4 de valores. Una vez que tenemos eso, entonces el valor mínimo es 2, le sumamos el rango y después volvemos a sumar el rango al residuo, así hasta que tenemos las 5 clases y con ello tenemos la representación estadística por intervalos iguales. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos los datos tienen una distribución normal a nivel estadístico de la campana, digamos, de Gauss, entonces hay que tener cuidado. Tenemos datos que son discretos o que son discontinuos a nivel espacial y digamos, si al ser estos datos discontinuos, pues claramente podemos tener, digamos, problemas de representación, digamos, de los datos como tal. Pasamos al siguiente método, que es el método de cuantiles. En este caso, todos los intervalos tienen que tener el mismo número de clases. Igual, recuerden que cada estrato, cada clase tiene que tener un dato. O sea, no podemos tener clases que los datos queden en cero. No, ahí se puede trabajar a nivel de cuartiles, de quintiles, septiles y deciles. Digamos, son 4, 5, 7 y 10 respectivamente. Y para trabajar eso, lo que uno hace primero es ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a dividir el total de datos por el número de cuantiles que desea. El resultado de esta división va a ser el tamaño de cada intervalo y adicionalmente vamos a contar con el conjunto de datos ordenado, el número que obtuvo de la división anterior, con el tamaño del intervalo y de esta manera, digamos, se conocerá el límite de clase. Perdón, igual, tomando como el ejemplo de Colombia, vean que se ordenan los datos, valor mínimo 2, valor máximo 909, y lo que se van a obtener son cuartiles. Al ser cuartiles, entonces se van a dividir en 4 clases. Tenemos que 31 entre 4, cada clase tiene 7.75, entonces vamos a tener entre 7 y 8 datos por clase. Ahí se los puse por color asociado como para saber, digamos, los límites de clase a nivel de cada cuartil. El primer límite queda en 48, el segundo límite va a quedar en 132, el tercer límite en 178 y el último límite en 909. Y acá tenemos la representación por 4 estratos. Sin embargo, vean que es uno de los grandes sesgos que tenemos ahí. Imagínense que estamos agrupando un valor de 178 accidentes hasta 909. Esto tiende a generalizar, digamos, la información para algún departamento. Entonces es donde uno tiene que empezar, digamos, a sopesar si estadísticamente el manejo de la información es correcto o no es correcto de acuerdo a lo que eventualmente se tiene que interpretar. Luego tenemos el método basado en lo que es las desviaciones estándar.
es sugerido cuando los datos cuantitativos siguen, digamos, el comportamiento de una distribución normal. Ahí lo que se recomienda es utilizar la media aritmética como límites de clases y fijar, digamos, las distancias con respecto a la desviación estándar. Entonces, ahí uno puede definir si es a una desviación, a media desviación, a un tercio de desviación, a un cuarto de desviación estándar. Ahí, ¿qué es lo más importante? Entre más pequeña sea la fracción del multiplicador, mayor es el número también de estratos que eventualmente va a generar. Para ampliar esa certificación, generalmente se toman una gama de colores entre rojos y azules para saber cuáles valores están por debajo de la media y cuáles están sobre, digamos, lo que es la media. Y para calcular la parte del intervalo, entonces lo recomendable es calcular primero la media, calcular la desviación estándar, definir el número de clases, definir el multiplicador de la desviación estándar y se suma o resta desde la media el valor de desviación por el multiplicador y con eso obtenemos el límite de clase. Aquí voy a hacer un paréntesis nada más para indicarles que para el tema del ejercicio, ustedes tienen que elegir uno de estos métodos y aplicarlo. La idea es que después de aplicar este método, digamos, el resultado, después yo les voy a pedir que digamos, lo lleven para la parte de publicación web. Entonces, que ya les quede todavía más claro, digamos, el flujo de trabajo. Ahora, si esto lo empatamos con lo que vimos en el ejercicio anterior de base de datos, si yo tengo una capa de información ya cargada que tenga datos cuantitativos, desde ahí yo puedo servirla, trabajarla estadísticamente y después directamente llevármela a la parte de publicación para la consulta, ya sea de un usuario en general, del público en general, de una jefatura, etcétera. Entonces ahí ya uno va viendo cómo se va empatando, digamos, cada cosa. Aquí está, digamos, trabajando con el mismo ejemplo de lo que es la clasificación por desviación estándar. Entonces, y como les digo, que generalmente es cuando tenemos un dato que se comporte dentro de lo que es una distribución normal. Luego tenemos el método de rupturas naturales, o le llaman el método de Jens, o rupturas naturales de Jens. Eventualmente así lo van a poder, digamos, identificar, digamos, a nivel de lo que es los programas de información geográfica. Entonces, en básicamente lo que uno va a trabajar es con las frecuencias de los datos y a partir de esas frecuencias, pues, uno genera un histograma como tal, o sea, va a empezar a agruparlos, hace el conteo de frecuencias a nivel estadístico y se basa en el algoritmo de cortes naturales de Jens. Estos cortes de clases se caracterizan por agrupar mejor los valores similares y maximizar las diferencias que uno puede tener entre clases. El método estadístico básicamente realiza lo que se llama la clasificación basándose en la prueba de bondad del ajuste y el indicador que toma diferentes valores según los agrupamientos que se hagan de un mismo conjunto de datos. Es un proceso totalmente iterativo que calcula la media de cada clase con las respectivas varianzas y se trabaja y se traslada, perdón, observaciones entre los estratos hasta obtener, digamos, el valor máximo de ajuste de la prueba de bondad, que es lo que uno por ahí, digamos, espera. Una forma fácil de utilizar este método es mediante la distribución de frecuencias de la siguiente forma. Entonces, lo que se recomienda es organizar el conjunto de datos de forma ascendente o descendente, construir lo que es la tabla de frecuencias. El segundo paso vendría a ser agrupar los datos de frecuencias y elaborar, digamos, el histograma como tal. Luego, observar atentamente el histograma y buscar los puntos de ruptura o lo que le llamamos los breakpoints. O sea, cuando hay saltos entre valores, de un salto cada abruptamente a otro, ahí ya hay un límite de clase. Uno lo que hace es comprobar en el histograma lo que es que los límites de clase breakpoints se identifican por las interrupciones que en los datos graficados se advierten por la ausencia de puntos o por el cambio de inflexión en la curva de distribución. Digamos lo que es la forma de campana, si son datos presentes en una distribución normal. Hay que tener en cuenta que estos estratos determinados mediante el histograma son intervalos diferentes o irregulares. Ningún dato queda eliminado, todos tienen que estar incluidos en alguna clase y ninguna clase puede quedar vacía. Pero digamos que eso es una máxima para cualquier método, digamos, de clasificación de datos. Ustedes no pueden, y reitero, hacer una clasificación de datos que quede vacía, porque al final de cuentas eso ya genera, digamos, un sesgo o un error, digamos, como tal.
Aquí vamos a ver el ejemplo para lo que es los 96 municipios. Entonces vean que uno ordena, digamos, los datos de menor a mayor. Luego los datos se agrupan a nivel de frecuencias. Digamos, el dato 2 se repite 3 veces, el dato 3 3 veces, el 4 accidentes se repite 4 veces, y así hasta que uno tenga la tabla de frecuencias. Posteriormente a la definición de la tabla de frecuencias se hace la construcción del histograma y identificamos dónde están las flechas, que esos son los cortes naturales. O sea, esos vendrían a ser los límites de clase que uno pasa, digamos, de un valor mayor a un cambio, digamos, menor de forma abrupta. Con eso se definen, digamos, los límites de clase y los estratos en función. En este caso quedarían 7 estratos y ahí cada límite de clase. Con los datos de accidentalidad, igual de menor a mayor, se construye la tabla de frecuencias. Este es otro ejemplo. Ahí está, digamos, lo que es también una frecuencia acumulada relativa. Y con base en eso se genera la parte de los cortes naturales y tenemos una mejor representación, digamos, por el método de rupturas naturales de Jens, digamos, del dato geográfico en sí. Luego tenemos lo que se llama la progresión aritmética. Este método, digamos, lo que origina es que los intervalos de clase van a crecer en un valor constante. Se usa básicamente cuando uno trabaja temas económicos en general o socioeconómicos. Eh, y la progresión viene a ser una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, va a ser igual al anterior más un número constante llamado diferencia, que se representa por la letra D. Entonces ahí tenemos conocidos los valores mínimos A, valor máximo B, número de clases deseadas 0, se calcula el número de límites de clase intermedios M, y con el valor máximo y mínimo de conjunto de datos, digamos lo que hacemos es que obtenemos esa diferencia. A partir de ahí se calcula la diferencia D o el tamaño del intervalo, digamos, y finalmente se calcula el valor de cada límite de clase utilizando, digamos, la expresión genérica de una proyección aritmética, donde n representa las posiciones de los límites de clase y el número de posiciones se define como R más A. A es el primer término conocido, que es el valor mínimo, y tengan en cuenta utilizar también este método cuando los datos tengan ese comportamiento de ser progresivos y cuando la serie de datos también los valores extremos oscilan muy poco y el número de datos es pequeño. Si tenemos un volumen de datos grande, pues no se recomienda, digamos, el uso de la progresión aritmética. Y aquí viene el ejemplo. Entonces dice, considera el número de datos cuyos valores mínimo y máximo corresponden a 2 y 11. Valor mínimo 2, valor máximo 11, número de datos 31, estratos 4. Entonces, al calcular los límites de clase intermedio, nos da que es 3 límites de clase intermedios. Cuando calculamos el tamaño de los límites, digamos, de D, tenemos que es 2.25, y cuando se calcula la progresión, tenemos que la expresión va a quedar 2.25n menos 0.25. Ahí se sustituye por el límite, digamos, de la clase y actualmente obtenemos ya la progresión como tal. Luego tenemos otra que se usa mucho con datos espaciales propiamente, que es lo que le llamamos la progresión geométrica. Es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando al anterior una cantidad fija que le llamaremos R, o llamar razón. Es útil cuando la frecuencia de los datos decrece rápidamente al aumentar los valores de la serie. Esto sí pasa, digamos, propiamente en fenómenos espaciales. Cuando también los datos crecen lentamente, se puede utilizar, eh, pero también, como lo dice ahí, digamos, en la filmina, se trata de un caso similar a la progresión aritmética, pero con la diferencia de que el crecimiento es mucho más rápido, digamos, a nivel del tamaño del intervalo. En este en este método, el límite superior de la clase va a ser un número de veces mayor que el límite inferior. Y ya finalmente, para hacer el cálculo respectivo, se tiene que definir el número de intervalos de clase, el valor mínimo, el valor máximo de la serie de datos y calcular la razón de la progresión y multiplicarlo por este valor, digamos, el mínimo y los sucesivos resultados de la multiplicación hasta alcanzar el valor máximo. Y entonces aquí viene el ejemplo. Entonces igual, en este caso, R va a ser la raíz de 5, que 5 va a ser como decir el límite de clase. 909 entre 2, valor máximo entre valor mínimo, nos da 3.40.
se sustituye dentro de la fórmula el 3.40, digamos, de la progresión geométrica, y eso nos va a dar el límite para cada intervalo, que es de 78.6. Entonces, con base en eso, se construyen, digamos, los límites de clase para lo que son los 5 estratos en general. Y ahí tenemos parte de la representación. El método de clasificación de intervalos geométricos lo que hace es crear cortes basados en intervalos de clase que tienen una serie geométrica. El coeficiente de este clasificador puede cambiar una vez a su inverso para optimizar los rangos de clase. Con esto podemos garantizar que cada rango de clase tenga aproximadamente el mismo número de valores en cada clase y que el cambio, digamos, entre intervalos sea bastante coherente. Crea un equilibrio entre cambios resultados en los valores centrales y en los valores extremos, lo que produce un efecto visual atractivo y cartográficamente comprensible para la gente, digamos, que va a consultar la información, y que eso en publicación web pues es medular. Con respecto a la comparación de estos métodos, porque hay otros, digamos que hay los que vimos en la presentación, son los comúnmente más utilizados. Tiene un impacto notable en cómo se espacializan, digamos, las variables investigativas o el fenómeno geográfico que se quiere representar. Es importante advertir al comparar los métodos de clasificación que se interpretan diferentes realidades para un mismo conjunto de datos. Es importante siempre explorar los distintos métodos de clasificación disponibles y probar más de una opción antes de decidirse por un método definitivo para saber cuál es el que, digamos, mejor ajusta los datos con los que uno está trabajando. Aquí también viene otro punto importante, que si ustedes ven, uno tiene control sobre el dato. O sea, sabe cómo interpretarlo, sabe cómo manipularlo, cómo analizarlo. O sea, no es simplemente llegar, y ahora que lo vamos a ver en la parte práctica, que el software lo hace, pero al final de cuentas hay que saber propiamente qué es lo que los software, digamos, hacen sobre la parte de la manipulación de los datos. El grueso de los sistemas de información geográfica generan estas clasificaciones de forma automática y obtienen cartografía cuantitativa generalmente de manera relativamente fácil y rápida. El desconocimiento de las implicaciones de estos métodos puede conducir a elaborar mapas temáticos cuantitativos de muy baja calidad y lejos de la realidad. Se sugiere conocer muy bien la naturaleza y distribución estadística de los datos antes de clasificarlos. También comparar no solo los resultados obtenidos por cada método para una misma área de estudio, sino también entre distintos lugares o zonas, digamos, diferentes, para, primero, ver qué tal fue, digamos, el resultado obtenido por la clasificación de los datos. Entonces, si al utilizar el mismo método de clasificación nos dio buenos resultados, si el igual número de clases, si los intervalos de clase también deberían ser iguales o no. Todo eso son cuestiones que uno tiene que sopesar cuando trabaja con métodos estadísticos. Consideraciones. Entonces, si no existe una identificación de grupos naturales de datos y sus relaciones, el mapa como imagen no va a ilustrar la distribución en el espacio del fenómeno estudiado. Esto nos da rigor y precisión en cómo representamos, digamos, la parte de salida gráfica, no solo conseguir un mapa con un alto nivel estético, sino que lo que importa sobre todas las cosas es que realmente el mapa origine o le dé al usuario el dato correcto de lo que está, digamos, representando. También no hay que confiarse en procesos automáticos de clasificación que tienen los sistemas de información geográfica, ya que puede ser arriesgado generar mapas inconocibles. Siempre hay que explorar los métodos de clasificación para saber cuál es el que mejor ajusta a la variable o a los indicadores que uno está utilizando en general. Eso ya es un tema, digamos, aparte, que se los voy a mencionar porque también, digamos, existe a partir, digamos, de levantamientos de información espacial. Uno puede construir superficies estadísticas modeladas que surgen a partir de lo que se llama una interpolación de datos. Para que ustedes tengan una idea, yo tengo una nube de puntos con valores de elevación, y a partir de eso yo puedo generar una superficie de elevación. Ese proceso para generar esa superficie nueva a partir de esos datos de origen es lo que le llamamos interpolación. Podemos clasificarlo en métodos, digamos, de efecto global, de efecto local, igualmente que usan la parte estadística con efecto global y local.
Generalmente estas superficies se generan a partir de una muestra que por lo general es una nube de puntos. Y a partir de ahí, entonces lo que se genera es una superficie continua. Un ejemplo de obtención también de, digamos, de curvas de nivel, si ustedes han visto algún mapa topográfico, isobaras, si han visto un mapa, digamos, con curvas de presión atmosférica, isotermas, si han visto un mapa, digamos que de temperatura, básicamente, que uno puede después representarlo en 2 dimensiones, 2,5 dimensiones o 3 dimensiones. Y generalmente, como lo ven acá, de la nube de puntos, se elige el mejor método de interpolación y con eso se genera la superficie que al final de cuentas nos da valores estimados con base en los puntos. Estos valores estimados pueden ser exactos o inexactos en función, digamos, del método de interpolación que uno utilice. Entonces, a nivel de estos métodos, pues hay varios. Aquí, digamos, solo se los voy a mencionar así muy rápidamente. Digamos, hay métodos que operan por un radio de muestra, que son locales, globales o geoestadísticos. El geoestadístico es el Kriging a nivel global. Tenemos modelos de regresión polinómica o splines y locales inversos de la distancia, vecino más próximo al mismo Kriging. Cuando queremos interpoladores que tienen su exactitud, por ejemplo, que si aquí un valor de un punto de temperatura me dice que son 30 grados, cuando yo interpolo en el mismo valor me va a dar la celda 30 grados, es lo que le llamamos un método exacto. Ahí podemos tener splines, inverso de la distancia o Kriging. Inexactos, el valor va a ser distinto al de los métodos exactos. Entonces ahí básicamente va a ser cualquier otro de los métodos. Y atendiendo también a otro tipo de análisis a nivel, digamos, de autocorrelación, digamos, de variables, podemos tener polígonos de Voronoi, polígonos de Thyssen, inverso de la distancia. O analíticos, digamos, cuando yo quiero correlacionar dos variables, una dependiente o una independiente. Una vez que uno ha generado la superficie estadística por alguno de estos métodos, en el caso de la técnica cartográfica, en este ejemplo, isopletas, es necesario mostrarla en 2 dimensiones, que eso es como decir una línea. Lo más deseable en un mapa es que los intervalos sean iguales también, y no obstante, la utilización de un tamaño único puede resultar complicado en muchos casos, debido a que las distribuciones geográficas van a presentar rangos de valores, digamos, sumamente amplios. En distribuciones continuas como la temperatura, precipitación, presión atmosférica, conviene observar los datos de si la superficie interpolada previamente antes de la selección del número de intervalos. Y por ende también de elegir cuál es el mejor método de clasificación para representar estos. Una característica importante es que no hay un límite de cantidad o diferencia, digamos, a nivel de los mapas, digamos, del número de clases. Lo único es que no se debería exceder 7 clases para no afectar la legibilidad, como lo vimos la semana anterior, y que la gente pues lo entienda de buena forma. Entonces, bueno, por ahí ya vimos esto. Como les digo, esta es la parte más, tal vez más científica también de cómo elaborar los productos y que es importante que ustedes la conozcan, como les digo, de previo, para que sepan que todo digamos que todo responde, digamos, a una realidad intrínseca de cómo ver la parte de los mapas. Y acá voy a abrir el ejercicio que ya yo se los coloqué en el aula, bueno, en Tech Digital, que van a tener que hacer. Si quiero, antes de pasar a la parte de QGIS, enseñarles un poco, ahí viene, digamos, para que sepan cómo manipular ya la información, ya esto casi se los explico, ahí ustedes van a ir viendo cómo se puede ir generando alguna información. Aquí también viene explicado, digamos, los métodos de clasificación, intervalo equivalente, ahí viene el del cuantile, el de cortes naturales, la desviación estándar y todo eso. Dentro de la misma guía, para cuando lo vayan desarrollando, yo les coloqué, vamos a ver, otros ejemplos. Entonces vean que aquí vienen intervalos irregulares y aquí viene un ejemplo con valores, el número de clases y ahí viene, digamos, cómo se construye cada clase. Después, aquí hay uno que no estaba en la presentación, que es el que le llamamos el método para formar clases irregulares, donde tenemos el mismo número de observaciones, que esa es la fórmula Bruca-Rutiers, la cual es 5 por logaritmo de, digamos, el número de datos. Entonces, ahí se obtiene y con eso se obtiene, digamos, aplicando la siguiente fórmula. Y ahí está, digamos, el valor.
Luego viene otro ejemplo para lo que es la progresión aritmética. Luego viene un ejemplo del cálculo de progresión geométrica, que es este otro que ustedes tienen por acá. Igual con su respectivo ejemplo. Y ahí está, bueno, el método de progresión. Bueno, para ver, porque aquí no sé si fue que esto se me corrió. Método de vamos a ver. Aquí. A progresión geométrica, estamos bien, y ahí venía la fórmula de la progresión, digamos, geométrica. Entonces aquí igual se construye, digamos, la clase. Y ahí quedan los intervalos. Posteriormente a eso está el de rupturas naturales de Jennings, que ahí se hace con el ejemplo de un mapa, digamos, de la parte del mundo. Entonces empezó, digamos, a hacer la distribución, digamos, de los datos. Y ahí se hace la tabla de frecuencias y después de la tabla de frecuencias se hace el histograma de frecuencias para identificar, digamos, los límites de clase. Entonces, esto lo quería ver así un poco para que ustedes sepan que la guía viene a complementar, digamos, la explicación de cada método, digamos, de clasificación de datos. Y en la parte final, ahí, bueno, viene una primera práctica que es para que ustedes sepan cómo cambiar las cosas. Y, perdón, el entregable de este ejercicio es que va a haber una carpeta que dice, que se llama reto o ejercicio adicional. Ahí la pueden encontrar. De hecho, cuando ustedes descargan los datos, creo que por error la tenía por aquí, sí, aquí está. Entonces, ustedes van a tener esta que dice reto. Dentro de esta carpeta de reto, ustedes van a tener esta capa de cantones. Esta capa de cantones, básicamente, lo que tiene, lo que tiene es digamos, un atributo que dice uso compu, que es uso de computadora en población de 5 más años por cantón, y tiene un campo que se llama DENVIC, que hace referencia a la densidad de viviendas compartidas por cantón. Ambos campos se consideran indicadores que vienen de la unión de dos o más variables, digamos atributos o campos. Entonces, la idea es que ustedes realicen el análisis con uno de los métodos de clasificación eligiendo el campo uso computadora o el campo densidad de vivienda y mencionar dos ventajas y desventajas del método indicado. Entonces, ustedes lo que hacen es que desarrollan con uno de los métodos, uno de los dos campos, el número de clases, le ponen colorcitos al mapa, pegan la captura de pantalla y mencionan dos ventajas y desventajas. Y ahí eventualmente pueden enviar los resultados en un PDF. Lo suben y la entrega estaría para el otro jueves. Y como les digo, ahí ustedes, después de revisar la guía con el método que ustedes dicen, ah, este fue el que me gustó, quiero ver cómo queda la representación de datos, digamos, se genera. Ahora bien, yo voy a ir a QGIS y les voy a explicar cómo hacerlo, porque no todo software de información geográfica lo tiene, y más que tienen que, digamos, realizar los cálculos respectivos y hacer el ajuste, digamos, como tal. Entonces, ahora que tenemos aquí la parte de QGIS, yo le voy a dar el hoja en blanco. Voy a venir aquí a lo que es la parte de añadir datos, pues vamos a navegar, les voy a ir explicando paso a paso para que les quede en el video y sea el apoyo para, digamos, el ejercicio. Vamos a ver. Aquí.
un cruce de cables. Van a tener esta capa primero que se llama Climate. Yo lo voy a abrir. Estos son puntos, digamos, que tienen valores de temperatura, digamos como tal. Si yo abro la tabla de atributos, ustedes van a ver que esto es temperatura para enero, para julio y temperatura promedio. Entonces yo aquí puedo venir y categorizar. Lo primero es irme a propiedades. En propiedades yo puedo venir a la parte del símbolo único y lo puedo cambiar a categoría o lo puedo cambiar a graduado. En graduado él me dice, ok, ¿qué valor va a usar usted? Temperatura, digamos, promedio. Y yo puedo utilizar una rampa de colores que me permita ver cuáles son, digamos, donde tengo más zonas más calientes o más frías. Si yo le digo aquí aceptar, ya visualmente los valores de los puntos deberían cambiar en función, a ver, porque aquí no debería, el cambio de la parte de los puntos no me debería haber generado, digamos, el sesgo. Vamos a ver por acá, vamos a cargar los datos y le damos a aceptar. Voy a cambiarle de paleta porque no sé por qué no los está mostrando. Si no, tengo que volverlos a cargar porque hay un problema, digamos, el shape que vi, pero es un shape normal. Vamos a ver. Entonces voy a venir acá, le voy a decir que me agregue el archivo sReshape. Tenemos esta parte, ahí los añado. De ahora parece que esperamos que lo haya hecho bien. Igual vean que yo le puedo dar doble clic, ¿verdad? Y puedo acceder, digamos, a esta parte. Ahí le puedo dar que sea el punto graduado. Voy a dejarlo así. Y si aquí parece ser que hay un errorcillo. Punto igual no. Vamos a ver. Ahí, método de rupturas. Porque por cuál le está dando el problema. Entonces ahora sí. Yo puedo invertir la paleta de colores y decirle al sistema eventualmente, vamos a invertirlo otra vez. Todos los puntos me van a decir, los puntos de color oscuro son donde tengo las temperaturas más frías, los puntos de un color rojo oscuro es lo contrario, donde tengo las temperaturas más calientes. Entonces, si ustedes ven acá, cuando yo le doy igualmente en propiedades, si yo me voy a la parte de histograma, yo le puedo cargar valores y él me los va a agrupar en función, digamos, de la cantidad de puntos que van a caer dentro de cada estrato. En este caso, ustedes pueden ver, digamos, aquí en clases, son 5 clases, yo igual puedo ponerle 6 clases, puedo ponerle 7 clases, y cuando voy a la parte de histograma, tenemos los límites cargados por defecto. En QGIS, básicamente, tenemos también, por ejemplo, qué métodos. Tenemos el de conteo igual, que es como decir por cuantil, desviación estándar, escala logarítmica, intervalo fijo, intervalo igual, uno que se llama Pretty Bricks y el de rupturas naturales. Si ustedes ven acá, no tenemos progresión geométrica, no tenemos progresión aritmética, no está la fórmula de intervalos irregulares de Brucker-Rutiers que venían en la presentación. Entonces ustedes dicen, sí, profe, pero ¿qué pasa si yo escojo uno de esos métodos? Ok, si ustedes escogen uno de esos métodos, ustedes, por eso les decía yo que lo tienen que hacer matemáticamente, toda la estructura, y cuando ya ustedes tienen los intervalos, lo que hacen es que vienen aquí indistintamente del método que ustedes elijan y ustedes van a seleccionar el límite. Digamos que a mí el primer límite es de 8 a 10, le doy enter, ahí ya lo cambia. Digamos que el segundo no es a 22, digamos, después de que yo lo generé manualmente, después de hacer todo el cálculo, me llegó a que era 25. Yo lo voy cambiando. Digamos que este me generó que era hasta 40, por decirles algo. Y bueno, no, porque así no se me va mucho. Entonces, digamos que generó a 29. Entonces ahí lo tengo. Y así sucesivamente. Cuando yo lo voy a aceptar, él me lo va a reajustar. Pero como yo metí los valores de las clases automáticamente, aunque aquí diga que el método de rupturas naturales, no, porque ya las clases van a estar definidas en función de los límites que yo le introduje manualmente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, lo que es la fórmula de intervalos irregulares, la Brucker-Rutiers, pueden utilizar progresión aritmética, progresión geométrica, pero lo que hacen es el ingreso de datos manualmente, indistintamente que el modo sea el que está aquí indicado, y ya el mapa les va a respetar
digamos, la distribución de los elementos en función de el mejor método de clasificación de datos que ustedes utilizaron. Ok, entonces yo voy a venir y voy a cerrar esta capa. Voy a abrir otra, digamos que es también parte con la que ustedes van a tener que trabajar, digamos, en la primera parte de la práctica, que es esta que se llama WorldMy WGS84. Es la capa de mundo convencional. Voy a cambiar aquí la proyección porque esta está en 4326, que es esta. Entonces, una vez que tengo eso, vamos a ver. Si no, voy a vaciar la memoria y voy a abrir entonces la otra, porque puede ser que esta tuviese algún problemilla. Híjole, vamos a ver. Yo las que les compartí, espero que estén bien. Esta no sé por qué no me está desplegando. Vamos a ver esta. Ahora sí, bueno, con esta, con la Mercator. Si yo vengo, por ejemplo, y cambio, como lo habíamos hecho en el ejercicio 2, por ejemplo, a 4326, ahí ya me lo ajusta. Yo puedo venir ahora y darle aquí en propiedades y en propiedades, yo podría venir aquí a la parte simbología y en simbología voy a escoger graduado y acá yo tengo la posibilidad de escoger que quiero que me represente. Yo quiero ver, por ejemplo, la población para 1994 a nivel mundial. Le voy a poner 6 clases y le voy a poner que sea por el de rupturas naturales, por ejemplo. Entonces, elijo una paleta de colores que, digamos, me pueda representar bien la distribución, digamos, de la población. Yo le voy a dar aquí invertir. Los tonos amarillos me van a indicar dónde hay menor población y los tonos más oscuros donde hay mayor población, digamos, a golpe de vista. Vean que ahí China, que tiene mayor población, al 94, después está India. Y ahí sucesivamente. Después tenemos la parte de Estados Unidos, tenemos la parte de Rusia, después la parte de Brasil. Para el ejercicio, vuelvo a reiterarles, cuando ustedes, todo eso siempre lo van a encontrar dentro del apartado de propiedades y adicionalmente lo van a tener en el apartado, digamos, de simbología. Ahí tienen que trabajar con la parte graduado, eligen el campo. Después de elegir el campo, ustedes manualmente, aquí donde dice valores, ustedes le definen el límite en función del método que ustedes escogieron, eligen la paleta, bueno, de último eligen la paleta de colores y si se les desordena los intervalos, revisen otra vez, digamos, para que se les ajuste a las necesidades que ustedes puedan, digamos, tener o que originaron, digamos, de la resolución del ejercicio. Ahí simplemente, acá igual en el histograma, yo puedo ver aquí en cargar valores los límites de clase. Igual uno puede mover los límites de clase acá, digamos con el cursor. Sin embargo, la mejor forma de esos límites es hacerlo desde la cajita aquí de límite de clase, para que se les ajuste, digamos, en función del cálculo que ustedes realizaron. Entonces, digamos, ahí tenemos esta distribución. ¿Qué es lo importante? Que esto después, ya digamos, al tratarlo estadísticamente, son datos que eventualmente, este, eh, digamos, corresponden a la realidad, o sea, no se los van a poder debatir a diferencia de que si uno lo hace automáticamente, que generalmente uno no tiene el control y el dominio sobre el dato, que eso también es importante. Y para el tema de la práctica, ustedes tienen que trabajarlo con el dato de cantones, que acá lo voy, digamos, a abrir, que está aquí en el red.
Entonces ahí ustedes lo que van a tener son estos datos. Cuando abrimos aquí la tabla de atributos, ustedes tienen que elegir el campo. Vamos a ver, que se llama densidad de vivienda. Usan este o usan el uso de computadoras. Este uso de computadoras es en población de 5, digamos, o menos años, como para evaluar, digamos, la parte del acceso. Igual, eligen, digamos, el mejor método y con base en eso, pues lo que vienen a hacer es a la parte de simbología, trabajar con la parte, digamos, graduada. Ustedes hacen la elección del campo. Digamos, yo lo puedo llevar acá en densidad de uso de computadora, perdón. Después de esto, yo le puedo decir que me los clasifique y elijo, digamos, la rampa de colores. Pues en esta rampa yo puedo, digamos, saber que los tonos más oscuros es donde hay población de 5 menos años que hacen uso de las computadoras y por el contrario, ver cuáles son aquellas áreas del país donde la población de 5 menos años, digamos, hacen poco uso o tienen poco acceso, digamos, a la parte tecnológica. Que al final de cuentas eso permite tomar decisiones a nivel, digamos, de gobierno, por ejemplo, de donde eventualmente se debería invertir, digamos, en mayor acceso a la parte, digamos, de tecnología, pensando, digamos, en mejorar la parte educacional, para que tengan una idea. Este, entonces, eso es lo que van a tener que hacer, digamos, en este ejercicio y que posterior a esto lo vamos a utilizar, reitero, para lo que es la parte de la publicación web. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, comentario, digamos, de esta parte. ¿O todo bien, chicos, chicas? Ahí sí me dicen, por favor. Ok, entonces ahí Nicole me dice que está todo bien. ¿El resto? Todo bien, profe. Ok, ahí como les digo, escojan uno, ¿verdad? Vean que ojo, no tienen que ponerse a hacer todos los métodos, es simplemente para que por lo menos ustedes conozcan, sepan que eso existe y que no se puede, digamos, dejar a la libre lo que los software dicen y generalmente también cuando uno lo va a llevar a un proceso de publicación web, que ahí lo vamos a ver, digamos, con dos ejercicios que son cortos, pero que permiten publicar, digamos, web de forma sencilla, digamos, para estas 3 semanas que nos quedan de clases. Entonces, la otra semana, muy probablemente vemos un ejercicio que tiene que ver con el tema de calidad de los datos espaciales. Después vemos los de publicación web y lo de conectarse a servicios web también para que ustedes lo vean y con eso prácticamente finalizaríamos lo que son los ejercicios del curso. Déjenme ver por acá. Y justamente lo que quiero es ver si podemos empezar un poco con este tema, que es el tema siguiente. Entonces, bueno, eso está, ya la otra semana ahí. Esta presentación la voy a empezar. Igualmente, tampoco quiero, digamos, estar, digamos, hablando y hablando. O sea, no es parte de la idea, pero sí la quiero arrancar un poco porque es del tema que sigue. Hay un componente, digamos que ustedes también lo tienen dentro de la parte de sistemas de información, que es el QA, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el control de calidad, o sea, se le aplica un control de calidad a los sistemas, ¿verdad? Para validar de que todo esté bien, se tienen que evaluar, se tienen que testear, para ver, digamos, eventualmente dónde se puede mejorar, digamos, algo dentro del sistema. Pero bueno, a nivel de la información espacial hay varios parámetros o varios elementos que se tienen que también, digamos, controlar, digamos, para tener un proceso de QA, digamos, que sea efectivo. Y porque el dato geográfico, si no tiene calidad, pues al final no es funcional. Es como si tuviéramos una base de datos que le metemos basura, que le metemos basura y la base nos va a dar basura y al final de cuentas no pasó por ningún control de calidad también a nivel de documentación, a nivel de estructura, etcétera.
Si yo les hago una pregunta a ustedes y ahí pueden abrir micrófonos y yo les digo que me definan calidad, ¿cómo me la definirían? Este, bueno, yo lo vería como el estándar de un producto o un servicio, o Ok, sea, la capacidad de ofrecer un buen servicio. ok, Por capacidad de gusto. ofrecer un, ok. Ahora, vos por ahí dijiste algo muy interesante, de un servicio o algo. Si ustedes, vamos a ver, si ustedes van a adquirir algo, tal vez se los pongo más puntualmente, un celular, ¿qué esperan o qué evalúan ustedes que les dé el celular? Digamos a nivel de calidad. O bueno, por ahí Johan dice que funciona perfectamente, atractivo, usabilidad. Ok, esos son parámetros que les permite a ustedes evaluar la calidad. ¿Qué más, digamos, esperan ustedes de un producto cuando lo adquieren? Que funcione a largo plazo. Ok, que funcione a largo plazo, o sea, eso es otra parte, digamos, que puede estar, digamos, asociada, ¿verdad? También que les den, no lo he mencionado, pero es importante que les den, de garantía, ¿verdad? Eso yo creo que es otro punto, digamos, que es sumamente importante para esa parte. Entonces, es vital. Entonces, bueno, dentro de los temas de calidad es importante saber qué es, cómo se puede juzgar, cómo también podemos describir, digamos, lo que es la calidad como tal. Entonces, bueno, ¿qué es? Podemos tener una definición de lo que es la normativa ISO, que es el grado en el que un conjunto de características inherentes va a cumplir con algún requisito. Se puede establecer también una definición en función de la totalidad de funciones y características de un producto que permite satisfacer una determinada necesidad, como lo establece la Asociación Americana de Calidad. Podemos tener otro, que es la composición total de las características de los productos y servicios de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento, digamos, a través de los cuales los productos y servicios van a cumplir con las expectativas de clientes. Se la dice Feigenbaum. Ahora, ¿cómo podemos juzgar la calidad? Y a nivel de la calidad de la información geográfica, pues se vuelve más complejo. Entonces tenemos que se tiene, o cómo comprobamos esa calidad en el producto espacial. Entonces, bueno, con la exactitud posicional podemos comparar, digamos, coordenadas de puntos tomados por sistemas globales de navegación satelital. Si tenemos una imagen satélite, una fotografía aérea, podemos calcular el porcentaje de saturación de los extremos de un histograma, digamos, de una imagen. También la compleción, si el dato es completo o no es completo. Tenemos lo que le llamamos también una exactitud temática que nos permite verificar la asignación de atributos, digamos, o clasificación. Luego podemos controlar también el proceso de fabricación a través en imágenes satelitales, comprobando deformaciones que presenten las imágenes, con coordenadas de puntos de apoyo que tomemos en campo, que se pueda confirmar la orientación de imágenes y modelos, esa es otra forma. A nivel del rango dinámico, que es en sí todo lo que tiene que ver con los tonos de la imagen, para que me lo entiendan fácilmente. Entonces uno puede analizar el rango de densidades de los negativos, examinar el rango dinámico, digamos, que tienen las imágenes. Y después caemos también en estándares que se tienen que sujetar, digamos, para lo que es la producción de los datos espaciales. A nivel europeo, tenemos, digamos, una descripción de los datos como un tema de calidad que establece los principios que describen la calidad de todo dato geográfico. A nivel internacional, tenemos los principios de calidad en el marco de la norma ISO 19113 de 2002, que establece los principios que tienen que contemplarse para describir, digamos, la calidad del dato geográfico. Luego tenemos lo que son la evaluación de los procesos de calidad en la norma ISO 19114, que proporciona un marco procedimental para determinar y evaluar la calidad, digamos, de un conjunto de datos espacial.
Y esto es importante porque alguien puede decir, bueno, yo produzco datos espaciales, etcétera, pero generalmente, aunque uno pueda producir los datos espaciales, no necesariamente cumplen con los estándares que se establecen internacionalmente o que dispongan, digamos, las autoridades de un país, digamos, en temas de datos geográficos. ¿Qué uno o qué espera uno que, digamos, describan los elementos de calidad de un dato geográfico? Bueno, a nivel descriptivo, del linaje, o sea, de quién hereda las características del dato. Ahí tiene que estar, digamos, la información del productor, una descripción histórica también del dato, si hay algoritmos o métodos. Luego se tiene el propósito o finalidad, digamos, la descripción del fin para el que se han generado los datos. Tenemos el uso, información sobre otros usos, la parte de homogeneidad, la descripción de la uniformidad, digamos, de los parámetros de calidad. Luego, a nivel cuantitativo, midiendo lo que es o valorando la exactitud posicional, la exactitud semántica o temática. Podemos tener lo que es la exactitud temporal, lo que le llamamos consistencia lógica y la compleción o que el dato esté realmente, digamos, completo. A nivel de elementos cuantitativos, tenemos el parámetro de calidad de elemento, ahí subelementos de calidad, medida de calidad, ahí vamos a tener descripción, valor, unidad o fecha. Y caemos propiamente en el control de datos geográficos, que ahí ustedes lo que vamos a ver es la próxima semana en el ejercicio 8, uno de los elementos, digamos, que se valoran en la parte de corrección o de cómo saber cuando un dato geográfico tiene algún error. Entonces, bueno, el enfoque para lo que es cadenas de producción generalizada, hay cursos de control de calidad, generalmente se dan en ingeniería industrial o química. Hay métodos también concebidos para productos tangibles, digamos que apuntan a cadenas de producción de cualquier artefacto en serie, que permiten medir atributos también de la calidad de esta producción en serie y que permiten también detectar problemas que se deban corregir rápidamente en un lote, digamos, por ejemplo. ¿Qué es lo que eventualmente se produce posteriormente a eso? Identificar dónde se da el problema para actuar eliminando esa causa y que la cadena de producción prosiga, digamos, sin inconveniente. El asunto es que con datos espaciales se torna un poco más difícil. Pues bueno, con datos, muchas veces los datos espaciales no salen de una cadena de producción, por ejemplo, el mapa de una ciudad, el catastro urbano. Hay otros ejemplos como datos meteorológicos, series o colecciones cartográficas, imágenes satelitales, y lo normal es que todos estos productos ya estén recogidos o generados. Entonces, hay que trabajarlos posteriormente. Digamos, uno no incide sobre la creación del dato. Si ustedes recuerdan, cuando les puse a digitalizar, digamos, el dato del cuadrito que ustedes hicieron, ahí habíamos aplicado, digamos, una regla de validación, digamos, topológica, automática, pero más allá de eso se trabajó con la parte del snapping o lo que es la alineación de los elementos para evitar de que hubiesen, digamos, vacíos de información cuando se levantó al momento. Eso, digamos, es un control de calidad previo, pero no es el control de calidad final, que eventualmente uno debería, digamos, filtrarlo y correrlo para identificar eventualmente dónde vamos a tener errores en las capas antes de subir o publicar, digamos, la información espacial. Problemas principales de esto, bueno, ¿cómo saber si un dato o registro también está bien? Hablamos de registros cuando tenemos la tabla de datos. Si esto nos va a afectar, si está mal, ¿cómo podemos sustituir los datos? Tenemos problemas secundarios, digamos, que nos plantean cómo podemos medir la exactitud de un dato, cómo podemos comunicar también la calidad. Y una vez lograda, ¿cómo podemos mantener esta calidad del dato si el dato se tiene que actualizar periódicamente y si parte de una producción en serie? Y con eso caemos nuevamente en saber qué es exactamente entonces la calidad, digamos, a nivel de cuestión. Aquí vamos a ver varios ejemplos, digamos, interesantes. Tenemos el BMW último modelo. En Alemania, en 1998, un BMW se precipitó en el río Havel, en el embarcadero de un ferry. Ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser posible? El conductor en aquel momento tenía una aplicación, digamos que tenía un mapa base y él manejaba en función de lo que decía el mapa base.
y donde decía embarca, digamos, el dueño seguía las instrucciones de un sistema GPS con mapas a bordo. El mapa decía puente cuando lo correctamente que tenía que decir era ferry. Y ojo, los casos que vamos a ver acá son casos reales, o sea, no son casos inventados, ojo, y son recientes. De hecho, en Costa Rica, como en el 2018, creo que fue por ahí, en la Extra había salido, donde un Audi se metió contra vía y de ahí por el primer circuito judicial, porque el mapa de, creo que era Waze, la dirección que le mandó fue contra vía y chocó otro carro. Creo que fue un taxi, y los carros se volcaron. Entonces, vean ustedes el error también que se tiene. Pasamos a otro error también más reciente, cuando hubo el caso de Isla Portillos entre Costa Rica y Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ve que el límite que estaba en Google Earth lo toma como un límite oficial cuando no era el límite oficial del país. Y entonces empezó la invasión a Isla Portillos, se tuvo que ir al Tribunal de la Haya, todo el litigio internacional por un error de cartografía no oficial que estaba en Google y que el gobierno de Nicaragua, digamos, adujo de que el límite establecido ahí era el oficial cuando no correspondía así. Entonces, vean ustedes las implicaciones que esto tiene. Embajada china en Belgrado en la década de los 90 fue bombardeada por la OTAN por error y resulta ser que los mapas decían que era una instalación de la antigua República digamos, socialista yugoslava. Sí, obviamente, decía que había sido antes, cuando dieron el bombardeo era la embajada china. Entonces, imagínense ustedes, hubo 3 muertos, roces internacionales, conflictos, etcétera. Derrame de petróleo en Punta del Este, Uruguay, en febrero de 1997. Había un escollo, entiéndase como un promontorio, o sea, rocas expuestas en la superficie marina, que eso está, digamos, mapeado en las cartas náuticas, donde todo buque, generalmente, tiene que saber por dónde navegar, por, digamos, lo que es el casco y la eslora que tiene el barco, etcétera. Entonces, resulta ser que ese promontorio de 24 metros fuera de la superficie marina no figuraba en las cartas náuticas oficiales. Y ahí vienen qué pasó con el petrolero, digamos, con el barco petrolero. Se lo llevó por delante. Entonces, obviamente, todo el casco, o sea, como una lata de sardinas, cuando uno la abre, se dio todo el derrame, todo el impacto ambiental que hubo sobre el ecosistema marino de la zona, y lo que fue toda la limpieza y todo eso también por un error que no estaba en la carta náutica. No hace mucho, en el 2005, cuando hubo una temporada de huracanes muy fuertes, estaba el huracán Katrina, entonces por ahí había el forecast track, que es lo que es la ruta, digamos, del pronóstico, se extendía, vean ustedes, casi hasta Canadá. Aquí ustedes ven donde va por huracán, pero y estas otras zonas del pronóstico eventualmente hacen que los poblados de esa zona extremen las medidas de alerta cuando no necesariamente el huracán iba a llegar con la misma intensidad de estas áreas. Entonces, tienen sus implicaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos, en esa parte? Y si se equivocan, tenemos más casos marítimos. En 1980, en Canadá, el Sea Fever, si ustedes han visto la tormenta perfecta de la Andrea Gale, que es una película, perdió el marinero en una tormenta. El pronóstico, digamos, decía que la tormenta no llegaría donde llegó. El error se debió a una boya meteorológica fuera de servicio. Entonces, este barco siguió navegando en la parte del mar digamos, del Atlántico del Norte, perdón, pensando que había condiciones buenas de tiempo. Se encontraron con una megatormenta donde falleció esa persona por ese error en la ubicación de la boya, y ganaron un litigio de 3.2 millones de dólares, pero por el fallecimiento, digamos, de una persona. Tenemos casos más antiguos, digamos, el canal de Suez existió en la época faraónica. Napoleón no lo reconstruyó porque creía que la altura era de 6 metros. Esa diferencia, en aquel momento Napoleón decía, bueno, hay que hacer esclusas, otras obras ingenieriles. Entonces desertó, digamos, el ir por ahí. Y en realidad eran 80 centímetros, digamos, lo que hay de diferencia de altura. La India podría haber caído en otras manos y la historia hubiese sido totalmente diferente, para que tengan una idea.
Mm. Aquí, este es de Honduras. Vean, por ejemplo, un camión guiado por GPS se accidenta en un puente aéreo. Entonces, vean lo que le pasó al techo. O sea, eso es cuando la gente, igual ustedes me pueden decir, sí, profesor, pero ¿cómo va manejando y va viendo que el camión no va a pasar por ahí, verdad? A veces son cosas de sentido común. Sin embargo, hay personas que carecen, digamos, de un sentido adecuado de orientación y que eventualmente también se fían 100% de lo que dice una aplicación. Y generalmente uno no se puede fiar de lo que dice fielmente una aplicación porque uno no está detrás del control de calidad, por ejemplo, de los mapas base de Google Maps, del mismo Google Earth, de Bing Maps, de lo que es OpenStreetMap, de lo que es Waze, para que ustedes tengan una idea. O sea, uno consume los datos, digamos, de estas aplicaciones, pero si yo les digo a ustedes, ¿ustedes piensan que esos datos tienen calidad? No necesariamente. Vean los ejemplos que hemos estado viendo. Vean este otro. Esto fue en España. Eh, Empezaron a manejar y pensaban que era una vía y quedaron atascadas y atascado ese coche en las escaleras de Alquezar por culpa del GPS. O sea, ellos dicen, o sea, culpan al GPS, ¿verdad? Porque ellos van manejando como decir a ciegas. Si el GPS los manda por ahí, piensan que es una carretera y no necesariamente es una carretera. Ahí tenemos, este fue cuando Waze, el que les decía, Waze lo tira contra vía y provoca choque en San José. Vean que fue entre un Audi y un Mercedes, y esto fue, como les digo, hace poquito, hace unos 4 o 5 años. Y este caso que está en este video, que sí me interesaría que lo vean, pero bueno, que lo escuchen, se dio en Colombia. Ahí igual, si no tienen audio, no se preocupen, porque van poniendo, ven, ahí lo pueden ir leyendo. En este caso, a la persona lo mataron. Usó Waze y vean lo que dice ahí. El kit es que estaba haciendo, buscando una ruta que fuera más corta para que tengan una idea. Ahí lo que están diciendo es que hasta ahí llegó el economista, digamos que lo guió Waze y que era una vía sin salida. Y ahí fue, digamos, donde 8 jóvenes lo abordaron y uno de ellos, digamos, mató a la persona. Entonces, por ejemplo, ese barrio se conoce como Egipto y el Codito se conoce, digamos, de tradiciones, digamos, de la delincuencia. Le das, digamos, a nivel familiar y de ahí acabaron con la vida de la persona, pero Waze lo tiró por ahí pensando que era una vía y no era una vía, llegaba a un camino y era una acera. Y eso pasó, digamos, 2019. Bueno, 2019, para que ustedes tengan una idea. Entonces, vean ustedes los ejemplos a nivel de la parte de qué tan complejo se vuelve el no saber si el dato geográfico o la aplicación geográfica que tiene cartografía base está, digamos, con calidad. Uno no se puede fiar, vean chicos y chicas, y eso se lo digo en general, ustedes no se pueden fiar de la cartografía, digamos, de un Google Maps, de un Waze, etcétera. Entonces, para que tengan una idea. No sé si ahí pueden abrir micrófonos, si sabían de estos casos o, digamos, qué opinan, digamos, de la implicación que esto tiene, digamos, en este tema. A mí me gustaría escuchar sus comentarios con esto, ahora donde ustedes lo ven, porque la gente a veces dice, no, hombre, yo de esto nunca había visto nada, o que eso existe, o que eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, ahí si pueden abrir micrófonos, me gustaría escuchar, qué opinan ustedes de eso, si, digamos, sabían algo sobre esto, si no sabían algo sobre esto. He oído de esos casos Ah, ok. a nivel del país, por años usando la app, cuando no reconozco un lugar y
yo ubicarme con el mapa y alguien me manda por un lado que yo, Ok, tremendo. exacto. ¿Y el resto? ¿Le ha pasado algo así o han escuchado algo así, etcétera? ¿O se han visto en las noticias algo también, digamos, sobre esto? Las noticias como de esos accidentes yo no las había visto hasta ahora, pero sí como dijo Ujú, el compañero, como cuando va tal vez uno en Uber y ellos ujú, usan mucho Waze y por mi ujú. casa hay como una entrada para ir a la pista, pero Ajá. no hay una entrada ahí y siempre lo ponen, que se Ah, meten en una calle sin salida. sin salida. Efectivamente. Ven, y ahora ustedes, es para que ustedes vean que uno no necesariamente, y ustedes pueden decirme, mi profe, pero ¿y qué pasa con estas mega empresas, verdad? Porque no estamos hablando que son empresas chiquititas, ¿verdad? Estamos hablando que son grandes emporios empresariales a nivel internacional. Pero donde, digamos, donde eventualmente el tema de control de calidad en sí del dato geográfico hay un desconocimiento, ¿verdad? Porque no necesariamente todas las personas, esto se hace por un método de fotointerpretación, como lo que ustedes hicieron, por ejemplo, en el ejercicio 5. Pero ¿y qué pasa? Imagínense ustedes que si yo contrato a alguien de la India que haga las cosas aquí a Costa Rica, y él no va a saber si una vía es sin salida o no. Entonces, él corta, él dice, ah, sí, sí, esto, y sin saber si es una acera, tan siquiera, porque no hay un proceso de validación también del dato. Entonces, le da la continuidad y piensa que es una carretera, por ponerles un ejemplo, digamos, tangible. Es lo mismo que eventualmente puede hacer Here Maps, es lo mismo, digamos, de todas estas plataformas que eventualmente ellos digitalizan en función de las imágenes satélite, pero donde no hay un control de calidad para cerciorarse de si el dato están mostrándose el dato que es correcto. Y eventualmente, digamos, ocasiona todos estos inconvenientes que ustedes, digamos, pudieron ver ahí en la presentación. Este, entonces, bueno, estábamos por ahí, voy a adelantar un poquito más. Entonces, bueno, ahí la calidad definida por la Real Academia Española nos define que es, digamos, la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Propiedad porque no se limita a un único aspecto. Inherentes porque es inseparable, aunque no necesariamente es obvio. Apreciarla porque requiere un observador, es igual porque establece y mejor o peor una relación de orden y tenemos lo que dice la ISO 9000, que es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, necesidades o expectativas establecidas de forma implícita. Hay una evolución histórica también del control de calidad. Inicialmente era de forma artesanal, después de ahí se pasa a lo que es una validación del producto en sí, después del proceso que genera el producto en una cadena, digamos, de generación del mismo. Luego se va más allá antes del que inicie el proceso y es la calidad del diseño del producto previo a que salga. Después se tiene el tema del control total de la calidad, los círculos de calidad, la calidad total y finalmente es cuando se obtienen las certificaciones o premios basados en una norma internacional. Luego, con respecto a la exactitud o precisión, tenemos que la exactitud es una cercanía a los resultados, cálculos, estimaciones a los valores verdaderos o valores que uno podría aceptar que son verdaderos. En idioma español, la precisión no es lo mismo que la exactitud. Ojo, hay varias formas de precisión. De acuerdo al core de la NSGA de los Estados Unidos, se define como el número de cifras decimales o dígitos significativos de una medida, o sea, los valores decimales. La precisión, de acuerdo al glosario geodésico, es una estadística, una medida de la tendencia de un conjunto de datos aleatorios a agruparse alrededor de un número determinado, digamos, por un conjunto de datos. Entonces, bueno, componentes de la calidad, hay varios estándares de información espacial. Tenemos lo que es la CNTC 277, tenemos la ISO con el Comité de Trabajo Técnico 211, las del Servicio Geológico de los Estados Unidos y las ISO 19113. Y hay elementos comunes como la exactitud posicional, la exactitud temática, la consistencia lógica, la completitud y el linaje. Entonces, no sé, chicos y chicas, si hasta ahí tienen alguna consulta o alguna duda.
Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Ahí también revisen que ya les revisé los ejercicios y el examen. Si tienen alguna duda, pues me escriben o me contactan. Y bueno, para el viernes, entonces, como les digo, ya les subí el material. Tengo que habilitar nada más la entrega en Tech Digital. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Yo esperaría que terminen de pasar hoy un buen miércoles, que pasen una buena semana y ahí estamos a la orden. Y recuerden ir haciéndolo al proyecto final del curso, chicos y chicas. Recuerden que los videos sí están en el YouTube y revisen también el correo que les había mandado con lo del YouTube, porque digamos ahí están también la parte de los videos. Voy a tratar de mandarles un correo aquí al viernes con otra vez el acceso por si no lo ubican y ustedes me dicen si ahí lo podido ver también, por favor. Profe, ¿tiene un chance Y ahorita para está. hablar una cosa del Sí, proyecto? sí, claro. Y entonces, el resto, y espero que la pasen muy bien y ahí estamos a la orden. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que la pasen bien. Bueno, con mucho gusto. Bueno, profe. Bueno, que la pasen bien. Jesús. Yo también estamos en el Ah, mismo. ok, Nicolo, listo. ¿Va a seguir con la grabación o la iba a parar? Ah, sí, voy.